los de Israel para aplicarlos también en nuestro tiempo, en nuestra iglesia y en nuestra propia vida. Aquí sabemos que Israel ya estaba en situación difícil de apostasía y Dios tenía que continuamente hablar a través de los profetas. Y ellos no hacían caso a la voz que Dios daba a través de ellos para que se arrepintieran. Mire, desde el 44:15 vamos a poner, ustedes y yo ya sabemos la historia de Israel, pero vamos a compartir estos versículos. ¿Ya lo tienen? Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes. O sea, todo el pueblo ya se había apartado en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, porque Dios estaba esperando un arrepentimiento, pero no lo hubo. Pero ellos aquí dijeron: no la oiremos, la palabra que has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Sí, y fíjese, y luego allí mismo en el 44:28 dice, después de que Dios les estaba hablando ya por medio del profeta el juicio que les iba a venir y no lo querían creer, dice: y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allá, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Ellos se habían dicho: no vamos a oír, ciérrenle ahí, no, por favor. No vamos a oír la palabra que tú nos das en nombre de Jehová. Y luego ya el Señor les responde y les dice: sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado a Egipto, porque regresaron a Egipto cuando Dios les decía: no vayáis allá, a morar allá, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto es igual, ¿de qué palabra ha de permanecer? Muchos creen que es por su palabra, por su gusto, por lo que ellos creen que van a permanecer a pesar de que ya está revelada la palabra de Dios. Mire, ahora lo que dice en Números 11:23. Números, o sea, siempre ha sido lo mismo. Números 11:23. El pueblo siempre ha dudado y no ha creído que la palabra de Dios se cumpla. Y estamos hablando del pueblo de Dios, no del mundial. El mundial no cree nada, ¿verdad? Aquí está hablándole al pueblo de Dios y la advertencia que le daba. Y aquí, fíjense, desde Números, cuando salieron de Egipto, aquí volvemos a encontrar la misma situación. Acá la encontramos con Jeremías, dice, desde el 20:19, le estaba hablando de lo que iba a hacer el Señor, hacer llover comida del cielo.
no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, porque estaban llorando por la carne, hasta que os salga por las narices. Dice, y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros. No creían que lo que Dios les iba a dar. Y lloraste, dice, delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y aún Moisés, fíjese, dudando. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. Ellos querían comer lo que ellos querían. El Señor ya les tenía preparados otra cosa. Así estamos nosotros, ¿verdad? Queremos lo que nosotros queremos. Y Señor, de veras, ¿será como tú o como nosotros queremos? Y dice, se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Fíjese mismo Moisés. Y dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y ya nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que les hizo caer aves del cielo, codornices, hasta que sobreabundaran. Pero pues ni siquiera la estaban comiendo cuando vino el juicio. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Dios? ¿Ya entendió? Entonces fíjese, esto siempre sucede cuando hay apostasía. El hombre. Entonces mire aquí, y luego vamos a ver unos versículos todavía más impactantes con Elías, porque también en Elías se dio una situación tan terrible y tan tremenda en el pueblo de Dios. Y el Señor dice, van a ver si se cumple su palabra de ustedes o la mía. ¿Y cómo vamos a contender con Dios, hermano? Cuando ya Dios está dando una palabra de que así van a ser las cosas y nosotros las queremos cambiar. No será como Dios dice, será como yo quiero. Será como los falsos profetas dicen. Mire, están en favor de Dios. Esto fue lo que el Señor hizo también a través de Elías, o en contra de Dios. El pueblo, no estoy hablando ya del mundo. El mundo siempre estará en contra de Dios, pero el mismo pueblo, cuando viene la apostasía, estarán en favor de Dios o en contra de Dios. Los hombres están en contra de Dios siempre porque contradicen y niegan lo que Dios dice a través de su palabra. El estar en contra de Dios no es decir, es que no creo en Dios. ¿Usted cree que los judíos no creían? Claro, pero lo que no podían creer y estaban en contra, como acabamos de ver, en contra de la palabra de Dios que daba a través de los profetas de los juicios y las cosas que vendrían. Ellos sí creían en Dios y decían creer en Dios, pero estaban en contra, contradiciendo, niegan lo que la palabra de Dios dice a través de ella. Y aún la aborrecían, como hoy. Y aún la aborrecen. ¿Por qué? Porque saben que la palabra de Dios siempre va a ir en contra de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados, de nuestra naturaleza caída. ¿Me entienden? Y el hombre llega el momento que contradice la palabra de Dios y siempre en relación a los juicios. Ay, no las bendiciones que nos caigan todas, pero los juicios que no nos toquen, no importa cómo estáis viviendo. ¿Me entienden? Entonces llegan hasta aborrecerla. Ya sabe usted que Israel aborrecía, destruía a los profetas que le hablaban la palabra de Dios. Si ellos están en contra de Dios por lo que dice su palabra, en contra de ella, dice que también Dios está en contra de ellos. Entonces no esperen que si nosotros estamos en contra, contradiciendo la palabra de Dios, no creyéndola, Dios va a estar a tu favor. Dios va a estar también en contra de ti, de tus palabras, de tus creencias, de lo que tú quieres y lo que quieres escoger. Dios también está en contra de ellos, por lo que dicen, por lo que creen en contra de Él. ¿Me entienden?
Igual nosotros debemos de creer, ¿sabe qué? No decir, claro que creo en Dios, pero cuando viene y nos habla la palabra de Dios, ya no la creemos. Hermano, nos podemos engañar, así está el mundo y las iglesias falsas, y así puede estar parte de la iglesia del Señor. Entonces, vemos lo que dice el hombre, ¿verdad? Aunque ellos dicen creer, pero no en la palabra de Dios, no en lo que dice. La palabra de Dios nunca nos va a dar por nuestro lado, siempre nos va a reprender en relación al pecado. Y van a caer juicios cuando no la obedecemos. Se pueden tardar, hermanos, pero van a caer, lo hemos visto. De todas formas y todas maneras, pero van a caer, hermano, tarde que temprano. Entonces, por eso dice el Señor, conoceréis ¿qué? La verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Tú no eres la verdad, tu palabra no es nada, tu palabra no es nada. No puedes contender con la palabra de Dios, por favor. Aquí está, todo el pueblo de Israel siempre contendía con la palabra de Dios. No estoy hablando del mundo, el mundo ni la conoce, ni sabe. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de tu propio pensamiento, creencia, pero no queremos creer, hermano. Creemos que no se va a cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Dice, solo conociéndola, porque al no conocer la palabra de Dios, no conocemos los caminos, los pensamientos de Dios, sino los propios. Solo conociendo algo, podrás saber cuál y quién es la verdad. Bueno, esto lo digo porque nosotros decimos ya conocer al Señor, ya conocerlo, pero estamos creyendo a todo lo que Él dice, ¿verdad? Entonces, mire, siempre ha habido estos problemas en el pueblo de Dios. Con el paso del tiempo, la palabra y el pueblo siempre ha llegado a una apostasía. Siempre, aunque al principio son fieles y viven bien y hacen y aman al Señor de un momento, pero pasa el tiempo y el mundo los engaña, los deseos de la carne y de los ojos y todo lo que hay, vuelven a caer en la apostasía, en una idolatría, en una avaricia, en una codicia, en una falta de fe tremenda, ¿me entienden? Y ya la palabra de Dios no la pueden creer, no pueden creer. Pues lo que no nos gusta oír los juicios de Dios, pero la palabra de Dios nos habla y nos advierte que no debemos contender con lo que Dios dice, que lo debemos de creer. Entonces siempre, fíjese, siempre que hay apostasía, ¿a qué se refiere la apostasía? A la negación de la fe, a la negación de la palabra de Dios, ¿entiende? No es a que no crean en Dios, sino a que no creemos a lo que Dios dice. Dice aquí, entonces, ¿cuál palabra, deseos, obras, pensamientos se van a cumplir? ¿Los de los hombres o los de Dios? Los que ya están escritos por el Señor no los va a cambiar, hermano. El hombre, muchos de nosotros dicen, Señor, que no vengas tan, es un ejemplo, que no vengas tan pronto, Señor, porque tengo muchas cosas que hacer, en fin, lo que quieran. Pero Dios no va a dar contentillo a ninguno de nosotros. Mire lo que dice Ezequiel 12. Ahora vean Ezequiel 12, 21. Para que veamos que en todos los tiempos de la historia ha sucedido esto. Cuando viene la apostasía en el pueblo de Dios, es una rebelión contra la palabra de Dios. 12, 21, aquí está otra situación. Dice, desde el 12, 20, les está hablando de un juicio que vendría por causa de su desobediencia, si ellos se hubieran arrepentido, Dios hubiera quitado ese juicio, pero no pudieron arrepentirse. Creyeron que Dios nunca iba a actuar así. Dice, las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada. Y sabráis que yo soy Jehová, por la situación que ellos no le creían que Dios obraría así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel?
que dice, se van prolongando, y fíjese, a ver si usted lo ha dicho en su corazón o lo tiene en su mente, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión, como diciendo, no le creyeron, no va a pasar nada, hombre. Ese profeta ya le están saliendo, ya está mal, ¿verdad? Ya está hablando de su cuenta. No, diles, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Que eso es lo que queremos, que nos lisonjeen, que nos den por nuestro lado. ¿Para qué? Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que ves para aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Queremos eso, hermano, que los juicios que estamos ya viviendo no son los que Dios nos dice y que todavía va a faltar mucho tiempo, ¿verdad? Muchos así lo creen, porque no pueden ver, no pueden creer que los juicios ya están y que también pueden ser personales o generales. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanitos, como siempre, cuando está la apostasía en medio del pueblo de Dios, fíjense los tiempos, siempre se está refiriendo a que el pueblo no puede creer lo que Dios dice y quieren prolongar los juicios de Dios? Pues claro, ¿quién no, verdad? ¿Usted cree que el diablo no quiere que se prolongue más la venida de Cristo por lo que va a venir? ¿Y cuántos hombres lo que quieren es que no venga Cristo? ¿Por qué? Porque saben lo que les espera. Entonces, fíjese Ezequiel 20:32, otro versículo más. Qué lucha, ¿verdad? Porque si el Señor hubiera querido en ese momento, los truena a todos y ya así, ¡pum!, como cayó el diluvio, por la rebelión que hay en el mismo pueblo de Dios. Dice, bueno, ya nomás el 3 dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y nos sigue hablando. Y no es así como el Señor hizo con Israel. No es así, no es como nosotros pensamos, hermano, no es como nosotros queremos, es como ya está escrito en la palabra. Pero lo que menos queremos son hablar de la rebelión, hablar de que nuestro corazón no está apegado, no está creyendo las palabras del Señor. Bueno, entonces fíjese ya ahí con esos versículos, pero vamos a ver ahora en Primera de Reyes 18:20, el ejemplo clásico, o estás a favor o en contra de Dios. O este ejemplo, ¿verdad? Sabemos con Elías cómo se encontraba la nación de Israel, hermano. Fíjese cómo, si Israel se encontraba así, ¿cómo estaría el mundo? ¿Cómo estaría el mundo? Primera de Reyes 18. Elías y si los profetas de Baal. Ya sabemos que ya el pueblo estaba completamente fuera de la voluntad, en una apostasía tremenda. Dice,
Y el Señor levanta a Elías. Fíjense, estaban, como decían, la misericordia de Dios todavía para su pueblo, hablando, diciendo, arrepentidos, porque el tiempo está a las puertas. Y aún así el pueblo no cree los juicios que serán. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, porque ya sabemos que Elías le dijo, ok, reúneme a todos tus falsos profetas y a tus demonios y vamos a hacer vamos a retarlos. Dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, fíjese, y creo que esto es lo mismo para hoy, hermano. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Los tuyos y los que decís ser de Dios, pero más escogemos los de cada uno de vosotros y no los de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos, dos ideas, dos creencias? La falsa y la verdadera de Dios, porque ellos conocían al Señor. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de... O sea, el Señor estaba ya, ¿verdad?, dándoles un ultimátum, pero fíjese la misericordia de Dios por la gran apostasía que había. La gran apostasía que había en el pueblo y que no conocían ya la palabra de Dios. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y aquí se les hizo muy fácil, sí, háganlo, como si fuera a responder el diablo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y dice, ¿verdad? Como si realmente creyeran cuando no creían. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojaos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y así pasaría, ¿verdad? Y si hubiera estado toda la vida diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es que está meditando, tiene un trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas. ¿Qué creían que con eso iban a lograr? ¿A quién si ni existían esos dioses? Dice, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchar. Y luego ya sabemos que Elías lo que les dice, prepárenlo ustedes, y luego vayan y échenle cubetas de agua para que aquel holocausto no haya manera, no haya engaño de lo que viene. Dice, y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, fíjense, la misericordia de Dios, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que estaba en una apostasía tremenda, que tú, Jehová, eres el Dios y que él vuelves a ti el corazón de
ellos. O sea, ahí fue pura gracia y misericordia, a pesar de que estos hombres eran terribles, dice. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuánto les duraría eso que estaban diciendo? Les aseguro que no mucho tiempo. Pero dice, Jehová Dios, Jehová Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Son. Y ahí los degolló. O sea, fíjense qué historia. ¿Sí se dan cuenta? Como siempre la apostasía. La apostasía es la negación de la palabra de Dios, por la que el hombre quiere que prevalezca su palabra, su creencia. Aún nosotros como pueblo, a sabiendas de lo que está pasando, de lo que viene y de lo que va a suceder. Y todavía las vidas de los hombres no se quieren arrepentir, siguen haciendo su propia vida y sus deseos carnales. Y el Señor dice, acuérdate que esto que pasó en Israel va a pasar en su iglesia. Antes de la venida de Jesucristo, compréndanlo, entiéndanlo. Ahora fíjese lo que pasó con Elías, ¿verdad? La obra del Señor en Israel, en la gran apostasía, ya vieron, ¿verdad? En todos los tiempos, general de toda la nación, empezando por el rey. O sea, no se escapó ni uno. ¿Quién era el primero? El rey, la esposa diabla. Ya saben, la Jezabel, que andaba atrás de los hombres, ¿verdad? Y atrás haciendo de los falsos apóstoles. La esposa diable. ¿Y cómo se encontraba el pueblo? ¿Cómo se encontraba el pueblo, hermano? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo estaba el pueblo? Influenciado, dominado por estos falsos profetas. Completamente dominado. 450 de unos y 450 de otros. O sea, no había manera de que escaparan de las falsas enseñanzas de estos hombres, ¿verdad? Influenciados, dominados por los falsos profetas y la reina diabla que los alimentaba, dice, de su casa, y tanto física como espiritualmente con sus dioses y doctrinas de demonios. Y no se daban cuenta ellos, estaban completamente cegados y perdidos, ¿no? Vea, pero ¿cómo obró Dios? Fíjese, ahí se ve la mano, la misericordia de Dios para su pueblo. Claro que el juicio más severo fue ¿para quién? Ya tenían 3 años con sequía, que no llovía, ya estaban desesperados en todos los aspectos, ya había caído sobre todo el pueblo ese juicio. Pero ¿qué pasó? Primero les cortó el agua del cielo. 3 años sin llover, los animales, ya lo sabemos, ¿verdad? Ahí vino primero un juicio de Dios. ¿Y por qué no hacían llover sus dioses? Como ahorita está pasando en todo el mundo. Por un lado unos aguaceros y por otro unas sequías terribles. ¿Y a quién se lo atribuyen? A la naturaleza. No, es Dios el que da la lluvia o cierra los cielos. Bueno, les cortó el agua del cielo. ¿Por qué sus dioses no podían hacer llover? ¿Por qué no se podían hacer llover? Si ellos decían que sus dioses tenían poder, ¿no? Esos falsos profetas. ¿Por qué no decían, bueno, si son 3 años, ¿por qué no llueve? Pero ve al pueblo tan cegado y pues ahora sí, tan metido en la idolatría, que el mismo pueblo no se daban cuenta que eran falsos dioses. Aquellos, pues por conveniencia, le estaban dando todo lo que le daba la reina y los mantenía ahí. Pero el pueblo decía, bueno, si ustedes dicen que son de Dios, ¿por qué no permiten que llueva esto? ¿Por qué? Pero no se daban cuenta. Y luego todavía los reta el Señor, ¿verdad? A través de Elías, ya no solo hacer llover. Si eso no lo podían hacer, imaginen, sino para que el pueblo se diera cuenta de que eran falsos profetas y que sus dioses que decían tener, ¿verdad?, ni siquiera existían. Y los reta a hacer no solamente caer agua, sino caer fuego del cielo. O sea, se las pone más difíciles. Si nomás se hubiera dicho, miren, aquí va a ser, y ahorita van a ver cómo va a caer agua, como más adelantito cayó, ¿verdad? Y ya.
y se hubieran dado todo, pero se las puso más difíciles. ¿Okay? Y ellos dijeron que sí, que iban a poder hacer eso. Fíjese, ellos no pudieron, sus dioses ni siquiera existen. El diablo no pudo hacer eso, ¿me entienden? Entonces, se las pone más difíciles el Señor. Bueno, si ustedes dicen que sus dioses pueden, o si tú puedes, pues haz esto, hazlo. Menos, ¿verdad? Dice que el Dios que responde por medio de fuego, ese es el Dios verdadero. Se las puso bien difícil. El Señor, si no podían hacer caer agua normal del cielo, menos fuego. Y ellos dijeron que sí. O sea, aceptaron el reto cuando ellos sabían que no podían. Si no podían hacer llover, ¿me entienden? Pero ¿no estaban ya cegados completamente estos falsos profetas? Completamente. Al pueblo pues le daba lo mismo, si servían a Jehová según ellos o servían a sus ídolos. Pero ellos que decían conocer y saber, estos falsos profetas, ¿verdad? Arretan a Dios. Sí, vamos a hacer llover, ¿ya me entendió? Y luego fue. ¿Cuándo iban a poder hacer eso? Y les dice, o estás a favor de Dios, el único y verdadero, sus palabras, esta palabra, este evangelio que tenemos, están de veras a favor de Dios o contra Dios. No se engañen, hermano. No se engañe porque el juicio de Dios va a ser terrible y sobre todo antes de que venga Jesucristo, como lo hizo con Israel, ¿verdad? ¿Y qué les dice entonces el Señor? ¿Estáis a favor de Dios único, sus palabras, o estás contra de Él, a favor del mal, de la mentira y del engaño y de esas doctrinas falsas? Hoy podríamos hacer esto, ¿verdad? No retarlos a que caiga fuego, ¿no? Pero con la palabra de Dios solamente decir, ¿estás a favor de la palabra de Dios o sigues creyendo en tus doctrinas falsas, chuecas, que están enseñando los hombres, ¿verdad? Entonces, de esos falsos hombres, claro que creían en Jehová, pero no creían a su palabra. Y mire, vuelvo a repetir, siempre el pueblo, cuando viene la apostasía, el engaño religioso, siempre va a estar a favor de los falsos profetas, de la multitud, de donde esté lleno la gente, ¿me entiendes? Siempre, 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 siempre. Siempre va a suceder esto. A favor, el pueblo va a estar a favor de ellos, porque siempre es la mayoría lo que los hombres creen que es por eso, que es la verdad. Creen que porque hay mucha gente en el catolicismo, en los musulmanes, en los testigos, hay ese, no ves el montón de... ¿Qué no ven que el infierno está lleno de esa gente? Aquí nos lo está dando el ejemplo, ¿no? Pero no es verdad. ¿Cuánta gente nos ha dicho? Es que ustedes son bien poquititos. Y andan buscando la cantidad, andan buscando donde haya más gente, creyendo que eso les va a dar la seguridad de que están en la verdad, porque nunca leen la Biblia, porque no les importa leer. Lo único que les importa es ver la cantidad de lo que ellos creen, ¿verdad? Y que por eso es la verdad, sin tomar en cuenta la palabra, el evangelio de Dios. Como hoy pasa esto, hermanos, lo está pasando. No nos dice el Señor que al final tiempo habrá falsos profetas. Vea cómo están las religiones falsas, hermano. Cómo están las iglesias evangélicas falsas con sus demonios, con esos hombres, ¿verdad? Haciendo grandes cantidades de templos grandes y dinero y todo. Y la gente va allí, y la gente lo llena, porque vive bajo la apostasía. Aunque les hables la palabra de Dios, no la van a creer. Tiene que venir un juicio de Dios tremendo. Y aún así, quién sabe si vayan a ser de Dios, ¿verdad? Falsos profetas y sus seguidores engañando al pueblo evangélico. Olvídese ya de Roma. Esos ya viven en el engaño, son hijos de Satanás. Pero ¿dónde se está dando la apostasía? En las iglesias, según cristianas. En las iglesias cristianas, hermano. Ahí es donde se está dando la apostasía, haciéndole creer a la gente, ¿verdad?, que por la gran cantidad, que por estas doctrinas, que de bautismo del Espíritu, que los dones y que las lenguas y que todo lo demás, creen que por esa razón y esa causa se les llena y que están en la verdad, cuando no están en la verdad.
cuando el engaño religioso está ahorita más fuerte que en cualquier otro tiempo. Nunca más ha estado así, con sus falsas doctrinas y engaños al pueblo. Siempre va a estar a favor el pueblo de ellos, no de la verdad, del verdadero Dios. El pueblo apóstata siempre va a estar a favor de ¿qué? De estos grupos, de esta enseñanza religiosa donde se está dando en todos los tiempos. Sí se capta, ¿verdad? De Israel siempre donde estaba la bola, ahí estaba. Y siempre el Señor ha conservado, ¿qué? Un remanente fiel a la palabra, no a ti. Tú eres fiel a tu propia doctrina, enseñanza, a tus deseos. Hermano, te vas a quedar. Si no eres fiel al Evangelio, a la palabra de Dios, antes que a tu propia creencia personal, a lo que tú crees. ¿Cuándo escudriñas realmente la palabra de Dios? ¿Cuándo tienen un discipulado con el que va a ver? ¿Cuándo les interesa prepararse para no vivir bajo el engaño de Satanás y bajo la religión falsa que se va a levantar? Entonces ya usted sabe, segunda de Tesalonicenses 2:3-12, ¿verdad? Que para los últimos días ya está profetizado que así será. Antes del rapto y más será después del rapto. Si antes del rapto tiene que venir eso, ¿cómo estará después del rapto? Ahorita ya está la apostasía a un nivel, pero cuando venga, antes de que venga el Señor, después del rapto, dice ahí, aparentemente creemos que ya lo hemos leído, pero veo que no. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es segunda de Tesalonicenses 2:1. Os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, así sea el profeta fulano de tal. En el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, primeramente, antes, y como ahorita ya está, pero cuando venga Jesucristo por su iglesia y se ha quitado de en medio la apostasía a través del falso profeta y a través del Juan Pablo II y su resurrección va a ser completa, total y general. Ya no va a haber forma, manera, aún en Israel lo vemos, ¿verdad? Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que en su manifestación sobrenatural, el cual se opone. ¿Y a qué se opone? A la palabra. Él va a decir que Él es Dios y que Él es y que va a creer que es su palabra, ¿verdad? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, lo que es la palabra, ¿verdad? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya sabemos que eso será después del rapto, pero muchos lo van a ver. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, ahí está la clave, se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sabemos que eso va a ser hasta en Armagedón. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. La apostasía ya, una vez que la iglesia no esté, va a ser de una forma completa, total, y los va a engañar. Dice, y con todo engaño de iniquidad, tanto engaño religioso, ¿verdad? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Entienden? Al amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad del Evangelio? Tú no eres la verdad. Tú eres un mentiroso por naturaleza, ¿verdad? Cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Híjole,
Va a ser, ¿que creen que se van a poder salvar en ese tiempo? Una vez que la iglesia sea quitada, les envía a Dios un poder engañoso para que crean a la mentira. A estos ya no les va a dar chance, estos ya van a ser destruidos, ¿verdad? Para que crean a la mentira. Por cuanto, para que se pierdan, por todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, se complacieron en la injusticia. O estáis a favor de Dios o estás en contra. ¿Estás a favor de la palabra? No estoy hablando de un hombre ni de ninguna persona. A través de la palabra de Dios, ¿estamos a favor de ella o contra de ella? ¿Qué no conoce Dios tu corazón? ¿Qué no sabe Dios realmente si crees en Él? Ya nomás nos pasa una mosca volando y nos pica y ya. Ya estamos en contra. Bueno, termino, aquí está ya, ¿verdad? Luego después que venga el Señor por su iglesia, el engaño religioso por este falso profeta, usted ya lo sabe, y sus seguidores, ¿verdad? Va a ser completa, total. Y el reto que el Señor hace a estos falsos profetas y sus seguidores, porque ya sabemos que esto va a suceder, va a quedar en Israel los dos verdaderos profetas, ¿no? Y van a tener una contienda con estos changos, con el falso profeta y con el anticristo. Van a tener ya he leído eso, ¿verdad? En Apocalipsis 11. Van a tener una contienda entre haciéndose milagros y señales y acá. ¿Qué cree cómo va a confundir a los judíos? Cuando el falso profeta va a hacer caer fuego a la tierra. ¿Me entiendes? Ahora, ¿ya el Señor lo reveló? ¿Sí o no? ¿Está revelado? ¿Sí o no? Que esto será así. Así va a ser. Y ya está revelado, hermano. Ya está dicho por parte de Dios el final. Y aún así los hombres y el pueblo, ¿qué va a pasar? Porque están destinados al infierno. Aún así, ya con la revelación, el conocimiento de esto, así los hombres y el pueblo seguirán el engaño religioso católico, romano, testigo y todo engaño religioso judío y todo lo que se venga, lo van a seguir, a pesar de que ya está escrito. ¿Me entiendes? Entonces dice, qué tremendo, ¿verdad? Pues como si andemos a darle gracias a Dios, gracias que Dios nos ha librado, que Dios nos tiene que preservar, comprendan, es una parte del pacto. Si Dios no nos preserva de la gran apostasía, nadie seríamos salvos. Dios preservó siempre un remanente por gracia, en todos los tiempos, más ahorita. Si no nos guardara, esa es una doctrina de la preservación de Dios para nosotros, para su iglesia. ¿Y de qué nos va a preservar? También del pecado y de las doctrinas falsas, del engaño religioso, hermano. Entonces, pues, tengamos cuidado. Aquí iba yo a dar otra enseñanza aquí con el hermano César, ¿verdad? Pero, bueno, el Señor sabe cómo nos dio esto, me dio esto para compartirles, que siempre al final tiempo o estáis a favor de Dios, hermano, fíjate, no estás a favor de Ernesto, estás a favor de Josué, no estás a favor de Ani, o estás a favor de la palabra de Dios o estás en contra de ella. ¿Estás realmente creyendo lo que Dios te dice? No creas que tu palabra va a permanecer, no creas que tú vas a ganar la victoria contra Dios. Vas a perecer, como todas esas naciones ahorita que están luchando contra Israel, creyendo que ellos van a ganar. No van a ganar ninguna guerra. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos que tuya ya es la victoria y que tú dentro de tu pacto, Señor, está establecido que tú nos vas a guardar. Y si nosotros somos la última generación, así como cada tiempo, Señor, que viene la apostasía en tu pueblo, tienes un remanente fiel. Tienes hijos tuyos, Señor, que van a ser preservados del pecado, de la apostasía religiosa, Señor, y de la vida de santidad que debe llevar tu pueblo, para que puedas levantarnos y sacarnos de este mundo caído, Señor.
de este mundo, Señor, que no es nuestro lugar, no es nuestra tierra, no es nuestra herencia. Te damos gracias por el remanente que has guardado en este lugar, por tu palabra, y que no nos apartemos nunca de tu evangelio, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén.